Conversaciones sobre la vida y la muerte, un podcast para hablar sin miedo. Lo único seguro en la vida es la muerte, pero ¿sabemos realmente de ella? ¿Qué pasaría si dejáramos de ver la muerte como el final y la viéramos como una maestra para la transformación? Este es un espacio donde compartiremos experiencias, lecturas, investigaciones, reflexiones para entender el sentido de la vida y la muerte. Porque hablar de morir es una de las formas más honestas de vivir. Somos Lorena Collantes y Silvia Bergandi, y esto es Conversaciones sobre la vida y la muerte. Planteamos preguntas, ensayamos respuestas. Pidiendo permiso, conectando aquí con la luz, con el cielo, la existencia, la madre tierra, nuestra maestra interna, para que este sea otro encuentro más propositivo, un encuentro en el cual nuestra palabra esté guiada por el amor y por la sabiduría, y para que podamos conectar con nuestra maestra interna y que sea en sabiduría y en amor y para aportar a la evolución del ser. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá nos encontramos en Conversaciones sobre la vida y la muerte, en el capítulo número 4 de este podcast. Estamos acá Lore y Silvia, mi compañera, saludándolos y dándoles la bienvenida y agradeciéndoles por estar ahí otra vez. Hoy convocados en este espacio para continuar esa conversación que habíamos tenido en el capítulo número 3, donde nos habíamos hecho la pregunta, ¿por qué morir puede resultar sanador no solamente para las personas que acompañan ese proceso, sino para la persona que fallece? Sí. Bueno, con esa idea terminamos el capítulo anterior y la dejamos ahí picando. Y bueno, lo que yo tengo para contar al respecto es que entiendo que la enfermedad, así como Lore nos contó su proceso, el capítulo anterior, bueno, es un cimbronazo, ¿no es cierto? Un diagnóstico grave o terminal puede llevarnos a un momento de crisis, y la crisis siempre nos tiene que llevar a un momento de replanteo, en el mejor de los casos, ¿no? De revisión de la propia vida. Entonces, llega un momento en que en ese trabajo profundo que implica la revisión de cómo estamos viviendo, de cuáles son las cosas a las que le damos importancia, a cuáles no, cuánto tiempo pasamos en automático y cuánto tiempo pasamos en conexión con la verdadera esencia de que somos, y el propósito del alma que se manifiesta a través del pulso, de la intuición, del deseo. Cuánto de eso hay y cuánto no. Entonces, en ese proceso viene la sanación. O sea, la sanación viene cuando podemos integrar todas las dimensiones que forman parte de nuestro ser, ¿no es cierto? Entonces, más allá que después termine tal vez llegando a la muerte, el proceso de sanación interno se realizó de todas maneras. Puede parecer como desilusionante, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero el final feliz es la vida eterna. Y bueno, y tal vez no. O la vida eterna sí, pero ¿en qué términos? ¿En qué términos? Y acá viene un poco esta cuestión de cuán integrada tenemos la muerte en la vida, o cuánto tenemos la imaginación o el pensamiento de que la felicidad viene solo de la mano de una forma o de un estilo de vida. Yo creo que a partir de un diagnóstico contundente en la vida de una persona, que puede ser el diagnóstico de una enfermedad, o haber tenido algún accidente, o incluso tener una crisis por algún motivo que nos haya hecho replantearnos cómo estamos, habilita para que podamos llegar a pensar y a conectarnos con quiénes somos realmente. Las enfermedades particularmente
producen un caos en la vida de una persona, porque de alguna manera el ser humano, con su instinto de supervivencia activo, siente que nunca le va a pasar. Muchas veces pensamos que la enfermedad está afuera, en otros, y que no va a tocar la puerta de nuestro cuerpo. Pero cuando eso sucede, tenemos varios caminos para tomar. Creo que lo interesante por ahí es empezar a preguntarnos, como bien explicaste recién vos, Sil, si lo que pulsa en tu alma, en tu espíritu, en tu conciencia divina, coincide con las acciones cotidianas de la vida que estamos llevando. Varios autores mencionan que cuando no coincide ese pulso con la acción, se genera un conflicto tan importante que termina resonando en el cuerpo físico y aparece en forma de síntoma. Ese síntoma viene, y en general, por cómo estamos constituidos dentro de la sociedad, pensamos que viene a modo de castigo a presentarse en el cuerpo. Y en realidad podemos pensar que quizás ese síntoma o esa enfermedad viene a abrirnos la puerta para empezar a preguntarnos cómo estamos viviendo y si ese pulso, como bien mencioné hace un ratito, coincide con lo que uno está haciendo y cómo está viviendo y cuál es su forma y su estilo de vida. Bueno, aporto acá otra vez, no lo puedo evitar, desde el aporte bibliográfico. Esta vez lo traigo a Edward Bach, con su libro La curación por las flores, ¿no? Los 12 curadores. Él escribió muy poco, dejó poco registro, pero el que dejó es muy valioso. Edward Bach era un médico también, dejó de lado todos los estudios científicos y la academia, lo dejaron de lado, más bien dicho, y empezó a darse cuenta de que era mucho más simple la sanación, digamos, y que las flores de Bach, ya viene, tienen un potencial energético, y que cada flor puede transmitirnos a través del agua como vehículo un potencial energético que estamos necesitando para llevar al equilibrio los estados emocionales que están en desequilibrio. Entonces él dice que la enfermedad en verdad es el resultado de un conflicto entre el alma y la mente. Y bueno, desarrolla todo este sistema basado en 38 flores y cada una tiene un estado emocional. Así que es un trabajo muy hermoso. De paso el chivo. Y que tiene que ver, trabajar con la flor de Bach tiene que ver con la indagación sobre las propias emociones, ¿no? Poder observarla, poder verlas, poder darnos cuenta, porque a veces vivimos en automático y ni cuenta nos damos de qué estamos sintiendo, cuáles son las emociones que estamos transitando. Y también tener en claro que los estados emocionales son esos, son estados emocionales que transitamos, pero que no somos nuestras emociones y que no nos tenemos por qué identificar con ellas, como tampoco somos nuestros pensamientos y no nos tenemos que identificar con lo que pensamos, sino que, como ya hemos dicho con Lore, somos una conciencia superior, que es lo que perdura, que es lo que tiene continuidad más allá de la muerte física, y todo lo demás son experiencias que transitamos porque el alma requiere del cuerpo como vehículo para hacer una experiencia evolutiva. Entonces, ahí viene esta cuestión del sentido de la vida y de la sanación, cuando logramos conectar con esa sabiduría que nos trae el síntoma o la enfermedad. En sí, creo que todos tenemos esa sabiduría a flor de piel y muy presente, nada más que en el andar de la vida nos desconectamos de esos saberes, y la enfermedad o un síntoma puede llegar a abrirnos nuevamente el contacto con eso que somos realmente. Y yo les voy a contar un poco, hablando básicamente sobre mi experiencia con la enfermedad. Cuanto más negué esa enfermedad, cuanto más quise combatir esa enfermedad, menos sané. Porque de alguna manera la medicina tiene los recursos para poder exterminar esos síntomas. Pero una vez exterminado el síntoma, no pasaría mucho tiempo, si uno no hace ese trabajo de conectarse consigo mismo y con su propio saber corporal, físico, mental y espiritual,
en poco tiempo ese síntoma vuelve a aparecer. Y quizás más recargado aún que en un principio, y yo soy la experiencia de eso en ese sentido, porque bueno, como ya les conté en otros capítulos, yo presenté 2 veces la enfermedad. La primera vez hubo una sanación desde la medicina, donde yo intenté conectarme con lo más profundo de mí, pero hice unos pequeños pasos en eso. Inmediatamente cuando la medicina eliminó el síntoma, yo volví a desconectar con quién era y volví a mi rutina habitual de desconexión, a vivir en el apuro del día a día, en las responsabilidades del trabajo, las responsabilidades de la vida, y volví a entrar en ese camino que tenemos los que vivimos en esta sociedad. Y tiempo después el síntoma nuevamente se hizo presente y recargado aún, y ese caos que produce o que me produjo me invitó a conectarme inevitablemente. Cuando la muerte se presenta, nos quedan 2 caminos básicamente, que es realmente buscar la respuesta dentro de sí mismo o seguir evadiendo y que este síntoma avance inevitablemente en el cuerpo hasta eliminarlo, hasta exterminarlo, porque ya hablamos de que este cuerpo es finito, tiene una durabilidad y una permanencia. Entonces, en este mundo. Sí. Está bien, Lore, lo que decís me parece hermoso como lo estás contando y todo, pero tal vez queda como ahí resonándome algo. Siento como que en tu relato pareciera que la muerte la estoy viendo ahí como no como el hombre negro, pero un poco como que te pisa los talones. Está llegando. Claro, que si no me conecto con mi interior, entonces sácate, me baja la caña. Tampoco así, porque digamos, tiene que ser la vida como fluida y como que son oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, desde este lugar hasta parece loco, pero la enfermedad como una oportunidad, el síntoma como una oportunidad para que lo podamos indagar y ver cuál es el mensaje que hay detrás, sin pensar en la amenaza de que tal vez la muerte llegue. Estaría buenísimo, ya sé que es difícil, pero como quitarle el peso. ¿Vos cómo lo sentís en tu vida? En realidad yo creo que no lo sentí como una amenaza, sino que sentí que había que integrar la idea de morir para poder vivir. Ahí está. Es un momento específico donde uno acepta que ese hecho va a suceder. Quizás en este momento de la enfermedad, o quizás en la vejez, pero va a suceder. Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿qué significa para mí vivir? Exacto. ¿Cómo quiero vivir? Sí. Y también, si la enfermedad inevitablemente está en el cuerpo y ya no hay posibilidad de sanación física, ¿qué quiero sanar más allá de mi cuerpo? ¿Con qué me quiero reconciliar? Vos tenés una gran experiencia respecto en esto. Sí, maravillosa, en el sentido de que, bueno, cuando mi mamá fallece, no nos dio tiempo, ¿no? Entonces no nos dio tiempo a reaccionar, no nos dio tiempo porque no teníamos la idea de la muerte integrada, ni teníamos, yo no tenía esta visión, ¿no? De que era un periodo que podía llegar a ser de sanación, en absoluto, y los médicos tampoco, nadie nos orientaba en ese lado, porque los médicos, con todo respeto lo digo, pero lo que buscaban era aniquilar el síntoma. Igualmente sabían que era imposible porque era un cáncer súper agresivo, pero no hubo una orientación para que se pueda hacer este trabajo de revisión. Y nosotros no pudimos poner en palabra nada, no pudimos nombrar lo que estaba sucediendo. Y si bien sí estuvo el contacto físico y el acompañamiento físico, pero no hubo posibilidad de acompañar a mi mamá en su revisión o en preguntarle qué necesitaba sanar, qué necesitaba resolver, qué pendientes tenía y qué quería hacer antes de irse. Si había algo porque no podíamos decir directamente, aunque era inminente, no se podía decir el desenlace, no se podía hablar de que se iba a morir. Era como el conocimiento tácito. Entonces, una de las cosas que nos parece súper importante compartir aquí
es la importancia de poder hablar con quien está atravesando el proceso de muerte o de una enfermedad, como le está pasando a Lore, ¿no? Entonces, qué tan importante es dar lugar a la palabra, aunque duela, ¿no? Y aunque uno no sepa, pero el poder preguntar, che, ¿qué necesitas? ¿O qué te haría feliz hacer en este tiempo? O inclusive decir, yo, ¿no? Haberle podido decir, mami, ¿cómo querés que sea tu funeral? ¿O qué querés que hagamos con tu cuerpo? O preguntarle, por ejemplo, ¿hasta dónde querés hacer algún tratamiento? Si es que nos vas a indicar un tratamiento o no. Y quiero contar esta anécdota. Cuando mi mamá, enferma, se atendía en el ROFO, y tuvimos dos experiencias. Una que estuvo bien. Cuando ya llegó la última semana, la doctora se acerca y nos dice que teníamos dos opciones. No a ella. Ojo. Cuando alguien recibe un diagnóstico terminal, parece ser como que deja de ser persona. Como si fuese que se vuelve una persona que mentalmente no está en condiciones de recibir información o de tomar decisiones. Entonces los médicos hablaban con nosotros, no con ella. A nosotros, a mí, a mi hermana y a mi papá, nos preguntaron si queríamos que la lleven a terapia intensiva, y ahí la iban a entubar y le iban a hacer un montón de cosas, iba a vivir un poquito más, o que se quede en sala, que le iban a dar una dosis de morfina para que no sufra, y que era cuestión de horas o días, que nosotros decidíamos, pero que en ese caso nosotros íbamos a poder estar al lado de ella. Bueno, era difícil la decisión, ¿no? Sí, muy difícil para todos los seres queridos, ¿no? Porque la verdad que implica un nivel de compromiso y responsabilidad sobre la vida de otra persona y sobre también la conciencia de otra persona. Claro, el dilema era, hacemos todo lo posible para prolongar la vida un poco más, aunque sea 1 o 2 meses, o la dejamos morir. Era como que se estaba presentando de esta manera. A lo cual nosotros, mano en el corazón, respirar profundo y pensamos en qué querrá mi mamá. Pero a ninguno de los tres se nos ocurrió, ni tuvimos la valentía para ir a decirle, che, ma, nos están planteando esto, ¿vos qué querés? Porque en ese momento ya todavía estaba en plenitud de sus facultades. No se nos ocurrió. Decidimos nosotros que preferíamos que quede en sala, que le den morfina cuando sea necesario y nosotros podernos quedar al lado de ella. Fue una buena decisión, totalmente. 1 semana estuvimos. Eso era un jueves a la mañana, el sábado a la noche ella fallece. Y ahí tengo la otra anécdota que quiero contar, que no sé si vamos a llegar a este capítulo. Porque eso sí tiene más que ver con la percepción y con la comunicación. Pero bueno, para terminar este relato sobre la cuestión médica, cómo el encarnizamiento médico es algo que está muy instalado, porque parece que la medicina combate contra la enfermedad, necesita prolongar la vida y ve la muerte como el fracaso, ¿no? Si uno muere no lo pudimos salvar, por lo tanto. Y ese mensaje también es recibido por el paciente, y el paciente de alguna manera levanta la bandera médica y dice, acá hay una lucha, acá yo soy la guerrera en esta lucha que tiene la medicina con mi propio cuerpo. Y ahí es donde yo cuento o entiendo perfectamente la desconexión que se genera. En vez de invitarnos a conectarnos con lo que estamos viviendo propiamente en nuestro cuerpo, la medicina nos invita a desconectarnos de ese proceso. Entonces luchamos, batallamos, somos guerreros, somos fuertes, todo lo podemos, y si no lo podemos, está ahí el ejército de familia acompañando todo ese proceso y como les conté, muchas veces resulta. De hecho, yo soy la prueba de que resulta, porque en el primer estadio de mi cáncer resultó. Sí, pero disculpame, porque una cosa es tomarlo de esa manera, como vos decís, con armas tomar. También existe la figura, del guerrero luminoso, que la traemos desde el chamanismo. El guerrero luminoso no es aquel que agarra una espada y va a matar, sino es la guerra por destrucción, pero sí es el que tiene la valentía de pelear contra los propios monstruos internos. Y a eso creo que se refiere. Claro, si el síntoma me está trayendo una sabiduría interna, la cual tengo que empezar a escuchar, si yo empiezo a guerrear con el afuera o con la enfermedad como si fuese mi enemigo, estamos en el horno, perdimos el foco. El norte es otro, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué mensaje me trae esta enfermedad, este síntoma? A ver, ¿cómo es este síntoma? ¿Qué características trae? Entonces desde ahí podemos empezar a hacer ese trabajo interno, que es lo que vemos que no está en absoluto en la medicina tradicional. Lo que pasa es que acá también atraviesa otra variable, que también es
totalmente aceptable, ¿no? Que es el miedo que tenemos de morir. Entonces es tanto el pánico a que eso suceda, a que tu cuerpo deje de existir, que obvio que el paciente intenta levantar esa bandera y empieza a sumarse al combate de la medicina. Pero cuando hablamos de integrar la muerte, no hablamos de bajar los brazos y decir me dejo morir, sino que hablamos de aceptar que esa posibilidad existe desde el momento que llegamos a este mundo, que la enfermedad de alguna manera nos recuerda caóticamente que esa posibilidad sigue vigente. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo integramos eso, esa posibilidad a la vida? A la vida. Entonces ahí es donde uno empieza a abrir la puerta de la conexión con uno mismo. Ahí es donde uno empieza a hacerse preguntas. Y a poder tomar decisiones en conciencia. Sí, a poder decir, esto lo quiero, esto no. Hasta acá llego, hasta acá no. ¿No? Que en el caso de mi mamá, ¿por qué no le preguntamos a ella lo que ella quería? Y después, sumado a eso, le hicieron una sesión de rayos 2 días antes de morirse, la quemaron toda, un desastre. ¿Para qué? Porque una cosa es que te den rayo cuando vos sabés que va a haber un resultado y va a haber una mejoría. Ahora, estás en lo último de lo último. ¿Para qué? ¿Para qué? A eso se llama encarnizamiento médico. Y hay leyes que amparan la muerte digna y que permiten que realmente el protagonista de su proceso de muerte sea la persona que lo está atravesando. Y que a esa persona hay que informarle fehacientemente qué tratamiento y qué alcance tiene, cuáles son las consecuencias. Ley 26.742. Se sancionó en el 2012 y bueno, digna de ser conocida para todo aquel que esté transitando algún proceso de enfermedad terminal, ¿no? De diagnóstico terminal. Aquí lo que se establece, bueno, es que el paciente es el que tiene que estar en pleno conocimiento y que tiene que tomar las decisiones para poder tener una muerte digna. De no confundirse con eutanasia, que en Argentina no está reglamentado, no está aprobado, ¿no? Legalmente. Yo creo que lo importante y el mensaje es compartirles que el posicionamiento que uno toma como paciente frente a lo que le está sucediendo es muy importante y muy vital, y es la posibilidad y es la puerta para la sanación de la que hablaba Silvia, más allá del resultado que tenga físicamente. Es la puerta que se abre para repensarnos, resignificar lo que nos queda de vida. Bueno, excelente, Lore, este cierre que estás haciendo, trayendo nuevamente el concepto de sanar con el cual arrancamos, pero vamos a dejar abierto acá para el próximo capítulo el tema de qué pasa con los que acompañamos. Si hablamos más del protagonista y de qué pasa dentro de la medicina y los sentires, y qué pasa con los que acompañamos, qué se nos juega, por qué no podemos hablar, podemos soltar, no podemos soltar, qué pasa con nuestro dolor. Bueno, temas a desarrollar para el próximo capítulo. Bueno, también les recordamos que nos sigan en nuestro Instagram y en nuestro TikTok. El nombre de nuestras redes sociales son La Muerte No Existe, así nos encuentran en estas 2 redes sociales. Y también que nos pongan un dedito para arriba y algún comentario en el podcast de Spotify y en YouTube. Y ahí sí, con conversaciones sobre la vida y la muerte. Hasta la próxima. Nos Gracias. vemos. Un abrazo. Chau, chau.